Bueno, buenas noches. ¿Me confirman si de pronto ahí sí me están escuchando? Sí, señora. Sí, jefe Natalia. Se escucha y se Vale. ven las diapositivas perfectamente. Ok. Bueno, entonces voy a iniciar. Bueno, pues a continuación vamos a revisar básicamente 3 protocolos de los eventos de interés en salud pública que se presentan con mucha frecuencia en la institución y básicamente nos vamos a dedicar un poquito a hacer una revisión de la calidad del dato, ¿sí? Ya en otras capacitaciones como que vamos a profundizar un poquito más sobre los protocolos. Entonces vamos a iniciar. Bueno, vamos a mirar calidad del dato. Vamos a iniciar con dengue. Entonces recordarles que todos los casos de dengue que lleguen a la institución o que posiblemente puedan ser clasificados como un caso de dengue, deben clasificarse no como casos sospechosos, sino como casos probables. Si bien en la ficha de notificación les da la opción para colocar caso sospechoso, esa no es, digamos, la definición como tal del caso. Entonces, siempre colocarlo como un caso probable. Importante tener en cuenta que se debe diligenciar adecuadamente la procedencia o ocurrencia del evento. Entonces, siempre para cualquier enfermedad transmisible, la procedencia o la ocurrencia corresponde a ese lugar de la exposición. ¿Sí? Pues en otras palabras, es la zona endémica o la zona de exposición, ¿sí? Donde estuvo la persona y posiblemente... Jefe Natalia, qué pena la interrupción, pero no están pasando, no están corriendo las diapositivas. Y otro Estoy favor, están en la primera que dice dengue. no, no están corriendo, está en la presentación en el título, protocolos de No corrió. vigilancia. Usted la podría colocar en presentación más grande, cerrando la parte izquierda de su pantalla, Espérenme a ver si, no sé en el si... teloncito de abajo. Ahí ya. No, en el telón de abajo, en el, Sí, es que ya está todo. ¿ya? Entonces si Entonces, cierra, espérenme. Sí, ya les vuelvo a compartir. vale, gracias. Listo. Ahí sí la están mirando. Sí, allí sí vemos la diapositiva de dengue, sí, señora. Ok, listo. Entonces, como les venía diciendo, la procedencia o ocurrencia del evento siempre corresponde a la zona de exposición. En ese sentido, es muy importante que identifiquen bien pues, la zona, digamos, donde estuvo expuesto la persona, porque es una de las variables que cometen, digamos, o cometemos mayor error cuando hacemos la notificación del evento. En los casos en los que el caso o el evento sea procedente de una cabecera municipal, siempre se debe diligenciar la casilla centro poblado. Con esto quiero decir que si el caso es procedente de Mocoa, en la casilla centro poblado, ustedes van a colocar Mocoa, ¿sí? Pero si es rural disperso, si es alguna vereda de otro municipio o de otro departamento, necesariamente pues tendrán que colocar rural disperso y diligencian el nombre de la vereda.
Por lo general, o para qué necesitamos, digamos, esas variables en salud pública, porque nos sirven para mirar la distribución de los eventos de interés en salud pública. De ahí que sea muy importante asegurar ese dato. En la casilla localidad, como ya en anteriores veces les había comentado, siempre se debe escribir NA o no aplica, ¿sí? Porque el único municipio o departamento en sí que tiene localidades es Bogotá. El resto de ciudades en Colombia no tienen localidades. Hay que indagar también el barrio de ocurrencia del evento. Entonces, en la variable barrio siempre se debe diligenciar. Si no se tiene toda la nomenclatura del lugar exacto de la exposición, al menos el nombre, ¿sí? Puede ser el nombre de una vereda, en el caso de que sea pues un área rural dispersa, pero si es en una cabecera municipal, asegurar que la persona nos dé el nombre del barrio donde ocurrió este evento, porque vuelvo y le repito, por cuestiones de georreferenciación y geolocalización de las enfermedades, es necesario conocer cómo estas se están distribuyendo y dónde son las mayores incidencias, ¿sí? Entonces es otra variable que debemos nosotros siempre diligenciar. Cuando nos hacen auditoría y revisan las fichas de notificación, por cada uno de los errores, digámoslo así, o por cada espacio que no esté diligenciado, se disminuye el porcentaje de adherencia, ¿sí? Y esto pues nos afecta como indicador institucional, entonces es bueno que lo tengan en cuenta. En la ficha, como les dije, los casos de dengue no los conocemos como sospechosos, sino como casos probables. Siempre los vamos a clasificar como un caso probable de dengue. Y es importante, como les dije, pues diligenciar los datos del barrio con fines de geolocalización. El desplazamiento, pues también aquí es importante que se encuentra en los datos complementarios de la ficha, o sea, en la parte de atrás, siempre va a corresponder a la procedencia de esa persona. Eso quiere decir que si la persona tuvo la exposición en Mocoa, en la parte de atrás, donde dice desplazamiento, también le vamos a colocar Mocoa. Si la persona no se desplazó, o sea, es residente de Mocoa, y en apariencia tuvo la exposición en el mismo municipio, también se debe colocar desplazamiento como el lugar de residencia, ¿sí? Porque igual es una zona endémica. No siempre aplica, pero pues obviamente cuando la persona es residente de una zona endémica, la procedencia y el desplazamiento son los mismos, corresponden al mismo lugar. Bueno, y vamos a mirar cómo se clasifican básicamente los casos de dengue, de acuerdo como a la definición operativa de los casos. Tenemos el caso probable. Entonces, todo caso probable es un paciente o una persona que es procedente de un área endémica que cumple con la definición de dengue con o sin signos de alarma. Jefe Natalia, no están pasando las diapositivas. Estamos en dengue, dice Ahí. desplazamiento al final, pero no, creo que ya está en la siguiente. Vamos en la 3. En la que dice dengue, características de la clasificación. No, estamos ¿No? en la diapositiva número 3. Espérenme un segundito. Miro qué pasó. Bueno, se las voy a colocar así como para que las puedan mirar porque parece que no sé qué pasa que no me permite. Ahí sí las pueden mirar o están muy pequeñas. Si puede aumentarle un poquito el tamaño a la derecha. Ahí. Sí, ahí estamos viendo las características de la clasificación y el tipo de caso. Ok. Listo. Entonces, todo caso probable de dengue, pues una persona que venga o estuvo en contacto o tuvo una exposición en una zona endémica y se clasifica a continuación como un dengue sin signos de alarma o un dengue con signos de alarma. El dengue sin signos de alarma, pues es una enfermedad febril aguda de 2 a 7 días de evolución en las que se observan 2 o más de las siguientes manifestaciones. Para clasificar una persona con dengue
sin signos de alarma, es necesario siempre colocar la variable fiebre. Eso significa que si el paciente presenta el cuadro febril, aparecerá en la ficha de notificación la variable fiebre más uno o dos de los siguientes síntomas, que pueden ser la cefalea, el dolor retroocular, mialgias, artralgias, erupción cutánea, rash o leucopenia. Y en el caso del dengue con signos de alarma, pues ya estamos hablando de un paciente que cumple con la anterior definición, o sea, es un paciente con enfermedad febril aguda de 2 a 7 días, presenta 2 o más de los siguientes síntomas, cefalea, dolor retroauricular, y aparte puede llegar a presentar dolor abdominal intenso y continuo. Si el paciente presenta los síntomas anteriores que les nombré, o sea, un dengue sin signos de alarma, y se le suma el dolor abdominal, un dolor a la palpación, un vómito persistente, ya estamos hablando como un dengue con signos de alarma. Todo paciente que tenga dengue con signos de alarma, pues dependiendo obviamente de la presentación del cuadro clínico, necesariamente tendrá que ser hospitalizado, manejado en observación. Los dengues sin signos de alarma no se hospitalizan, son de manejo ambulatorio, eso de acuerdo al protocolo. Y tenemos por otro lado los casos probables de dengue, pero grave. Entonces, en los casos graves, son todos casos de dengue que cumple cualquiera de las manifestaciones que se encuentran a continuación. Entonces, ya tenemos un paciente con extravasación severa de plasma, hemorragias severas y daños graves de órganos, ¿sí? Entonces, hemos recibido en la institución, pues hemos tenido casos de dengues graves, pero son remitidos, ¿sí? Son remisiones que hemos tenido del departamento del Putumayo sobre todo. Entonces, esas serían las tres, digamos, clasificaciones importantes, pero recordarles aquí que inicialmente cuando se sospecha, no lo vamos a colocar como un caso sospechoso, sino como un caso probable, porque pues esa es la definición como tal que nos da el protocolo y cómo debe aparecer en la ficha. Es un caso confirmado por laboratorio, entonces ya es un caso probable de dengue, un dengue grave o una mortalidad por dengue, el cual cumple con los criterios de laboratorio para el diagnóstico. Entonces hacemos, puede ser ELISA NS1 y una PCR, pueden ser las inmunoglobulinas IgG, IgM para dengue. Aquí es importante tener en cuenta que todo paciente que llegue con sintomatología como un caso probable de dengue, pero donde la evolución clínica tiene menos de 5 días de evolución, se debe tomar NS1 y pruebas IgG-IgM. Pero si el paciente lleva más de 5 días de evolución clínica de la sintomatología, solo se debe tomar IgG-IgM. Entonces, eso es como de lo más importante que tenemos que tener en cuenta para poder hacer el descarte del evento. Ningún caso de dengue puede quedar como probable, ¿sí? Cuando quedan casos probables, pues, de dengue, son errores, digamos, en la vigilancia y siempre se deben descartar esos casos. La única forma, pues, obviamente, serán los exámenes de laboratorio. Y tenemos los casos confirmados por nexos epidemiológicos, que son esos casos en los que son casos probables que no se confirman, digámoslo así, por laboratorio, sino por la asociación que existe entre persona, tiempo y espacio. En ese caso, pues se hace, digamos, la investigación epidemiológica de campo y se mira si este paciente o donde él estuvo expuesto se presentaron más de los casos que nos están notificando, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta en la clínica, la mayor proporción de eventos de dengue que nosotros estamos notificando son dengue sin signos de alarma y uno que otro pues con signos de alarma que han sido también descartados. Bueno, aquí la mortalidad por dengue pues obviamente es todo caso probable de dengue que fue diagnosticado pues a partir del análisis clínico o de los exámenes de laboratorio y muere por ese diagnóstico. No se han tenido obviamente tampoco mortalidades por dengue, ¿no? Y no las hemos notificado, no se han reportado, no hacen parte, digamos, de los eventos tampoco que se presentan en la institución. Los casos descartados, pues, corresponden a esos casos de dengue
donde posterior al hacer el análisis de los resultados del laboratorio, pues se descarta la exposición. Estos son ajustes que se hacen en las fichas, se hacen a través del sistema de vigilancia epidemiológica y ya corresponden a los ajustes que nosotros hacemos. Pues para que ustedes lo sepan, los ajustes de las fichas, nosotros contamos con 4 semanas epidemiológicas para hacer los ajustes. Entonces, una vez uno notifica el caso, durante las 4 semanas siguientes, uno debe reportar al instituto, pues, los resultados de la IgG, la IgM, y hacer el ajuste, descartarlo, ¿sí? Porque, como les dije, nunca pueden quedar casos probables. Eso en el caso, digamos, de dengue, y lo más importante aquí, los laboratorios. Entonces, siempre tener presente, si ingresa un paciente al servicio de urgencias y él nos está refiriendo una sintomatología que lleva unos 5 días de evolución, pues siempre vamos a ordenar NS1, IgG, IgM. Pero si el paciente pasa los 5 días de una sintomatología clínica clásica de un caso probable de dengue, nosotros tenemos que tomar, aquí hay un errorcito, es IgG, IgM, ¿sí? Antes de los 5 días o hasta el día quinto, si tomamos NS1, IgG, IgM. Después del día quinto solo, inmunoglobulina G y, solo tomamos IgG, IgM. Entonces, para que lo tengan ahí también en cuenta. Eso en el caso de dengue, ¿sí? Es como lo más importante y lo que hemos encontrado al hacer pues la revisión de las fichas que ustedes nos están notificando. Ahora sí vamos a ver el caso de las leptospirosis, que se notifica en la ficha 455. En este caso, ¿qué es importante para asegurar la calidad del dato de la leptospirosis? Primero, que se notifican como casos sospechosos, ¿sí? Estos sí son casos sospechosos de leptospira. Se deben ordenar las primeras muestras de IgG y IgM, y lo más importante, y es en lo que tenemos más dificultades, es que se deben ordenar muestras pareadas de control de IgG y IgM dentro de los 10 a 15 días después de la primera muestra. Entonces, creería que podemos hacerlo cuando ingresa el paciente al servicio de urgencias, toman la primera muestra, por favor, solicitar las muestras de control. En el caso de la leptospirosis, por lo general, los diagnósticos son sospechosos porque un caso confirmado, por lo general, el cuadro clínico del paciente aparece entre los 10 a 15 días. Entonces, por eso es necesario tomar una segunda muestra. Hoy en día, el protocolo nos indica que independientemente de que la primera muestra de IgM haya salido negativa, hay que tomar una segunda muestra para descartar. Si la primera sale positiva, igualmente se toma una segunda muestra. Si esa sale positiva, ese suero se envía al Laboratorio de Salud Pública del Instituto y eso lo envían al Instituto Nacional para hacer pues pruebas complementarias para confirmar o descartar el evento. Por lo general, el descarte o la confirmación se demora entre un tiempo de 3 a 4 meses. Entonces, eso nos implica que sí o sí cumplamos con el protocolo. O sea, lo más importante es que manden ustedes esas muestras pareadas. Aquí pues hacerles como una recomendación, si el paciente se encuentra todavía hospitalizado cuando le tomamos la primera muestra, es importante pues informar la fecha cuando se le debe tomar esa segunda muestra. Lo que se recomienda, lo que yo le recomiendo es tomarla en el día 12, ¿sí? Si está hospitalizado. Porque obviamente contamos, digámoslo así, con esos otros 3 días para los trámites administrativos, porque a veces son pacientes de pronto que la EPS no les autoriza la toma del examen o por lo general, dependiendo de la contratación que tengamos con algún laboratorio, se demoran mucho más en enviar las muestras. Entonces, es mejor tomarse ese tiempo. Entonces, si el paciente está hospitalizado, la segunda muestra la van a tomar en el día 12. Si el paciente ya egresa, pues tienen hasta 15 días para tomar las muestras, pero es importante en la orden pues especificar esa parte. Igual para leptospirosis, la procedencia siempre corresponde al lugar de exposición al evento donde el paciente aparentemente
estuvo expuesto. En localidad, en esta ficha igualmente vamos a colocar la abreviatura NA no aplica. Y muy importante, era otra vez, indagar los datos de localización del paciente, de dónde es procedente y dónde reside el paciente. Para las fichas de notificación, la procedencia siempre corresponde al lugar de la exposición y la residencia, pues, donde el paciente está viviendo. Eso para que lo tengamos en cuenta porque a veces confundimos y como en la historia clínica aparece procedencia, asumimos que es el lugar donde él reside. No siempre es así. Otra de las cosas es que en las fichas nuevas apareció otras variables que están referentes a la orientación sexual, el sexo y cómo se percibe la persona. Son variables que se deben medir, se deben indagar también con los pacientes para que lo tengan pues ahí también presente, que fue como las últimas actualizaciones que les hicieron a las fichas. Aquí tenemos pues las definiciones como tal de los casos. Entonces en leptospirosis tenemos casos sospechosos de leptospirosis, que son todos aquellos pacientes que tienen fiebre o antecedentes de una fiebre mayor a 38 grados en las últimas 3 semanas y que presenta 2 o más de los siguientes síntomas. Entonces puede ser cefalea, mialgias, conjuntivitis, artralgias, vómitos, diarrea, dolor de espalda, escalofríos, dolor retroocular o fotofobia. A veces hacen diagnósticos diferenciales de leptospirosis y también de dengue. Hay que tener cuidado y es que en el caso se puede hacer diagnóstico diferencial de dengue con leptospirosis, más no de fiebre amarilla. Fiebre amarilla en Colombia, los 2 departamentos que están priorizados para exposición de fiebre amarilla son Caquetá y Putumayo, para que también lo tengan en cuenta, porque notificar un caso de fiebre amarilla es bastante delicado, porque cuando uno lo notifica, el caso se va directamente al Instituto Nacional de Salud y eso nos puede poner, pues, digámoslo así, en riesgo en el sentido de que ellos activan una alarma inmediatamente. Por eso hay que hacer diagnósticos diferenciales, de pronto con esa precaución. Como les dije, fiebre amarilla están priorizados y este año se priorizó Caquetá y Putumayo, pues por el comportamiento del evento. El resto de departamentos no, porque realmente no se han presentado o pues sería típico, digamos, esos casos de fiebre amarilla. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Los casos confirmados por laboratorio, pues también se toman las muestras al inicio de los síntomas, cuando el paciente llega o consulta a los servicios de urgencias. Como les dije, la segunda muestra, que es la de control y es la que nos permite realmente confirmar o descartar el evento entre los 10 a 15 días posteriores a la toma de la primera muestra. Aquí está el algoritmo diagnóstico y qué pasa con las muestras. Entonces, cuando la primera muestra es positiva y la segunda muestra también es positiva, la de control, se envía, estos sueros se envían al laboratorio pues, de salud pública del instituto para hacer pruebas confirmatorias. Si la primera es negativa, igual, se hace una segunda y si esta sale positiva, también se envía para confirmación o pues para descarte. Con una muestra positiva y la segunda es negativa, también, ¿sí? Se envía una tercera para descartar o no el evento. Y si las 2 pruebas son negativas, no se manda para pruebas complementarias ni confirmatorias, sino que automáticamente se descarta el evento. Hasta el año pasado o hasta hace unos 2 años, con leptospirosis, ya nosotros podíamos hablar de casos confirmados cuando la primera muestra salía positiva presuntivamente y no se hacía descarte sino confirmación inmediata del evento. El protocolo hoy en día nos dice que independientemente que la primera muestra salga negativa, hay que hacer una segunda de control y una tercera confirmatoria, a menos de que las 2 muestras salgan negativas. Entonces ahí también para que lo tengan presente porque pues digamos que la mayor dificultad que hemos tenido es que a veces nos olvidamos de enviar pues esas pruebas complementarias o las muestras pareadas que les estoy diciendo, pues la segunda muestra. Y tenemos los casos pues confirmados por nexo epidemiológico, como les dije, cuando no se toman también muestras a partir de casos confirmados, sino que se asocia la exposición del evento por la persona, el tiempo y el lugar de exposición.
y con eso se van haciendo pues esas confirmaciones. Los descartados, pues los pacientes de pronto que tenían sintomatología compatible con un caso sospechoso de leptospirosis, pero que al realizar los exámenes de laboratorio pues salen negativos. Y los ajustes, que básicamente son los que nosotros hacemos desde vigilancia, pues ya los hacemos como tal para verificar, digamos, hacemos ajustes de datos de localización, de los resultados de los laboratorios, de la clasificación del caso, de la exposición, pues entre otras variables, que esas ya las hacemos, como les digo, eh, a partir del programa y del sistema de vigilancia epidemiológica. Hoy en día contamos con dos sistemas. Hay un sistema de vigilancia epidemiológica de escritorio como tal y hay otro que es un portal web que nos permite a nosotros notificar los eventos en cualquier parte, digámoslo así, donde nos encontremos y no tenemos en cuenta los tiempos de notificación. Eso ya, pues, creería que como va avanzando ese software, muy probablemente va a desaparecer si vigila escritorio y vamos ya a tener la posibilidad de notificar los eventos independientemente de dónde nos encontremos y de los tiempos. Bueno, eso para el caso de leptospirosis. Ahora sí, agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, que es la ficha 300, que son también de los eventos que más se notifican en la clínica, también pues por el tipo de contratación que tenemos, sobre todo pues llegan las personas que están, digamos, ingresan por ARL, entonces son los casitos que más se nos están presentando. Aquí, ¿qué es lo más importante que tengan en cuenta para clasificar los casos? Primero, que la variable que va a definir si un caso, digámoslo así, fue una exposición leve o una no exposición, es la posibilidad que yo tengo de observar o no al animal agresor. Cuando hablo de un animal observable, me refiero de un animal conocido, perro, gato, del cual, digamos, yo conozco el dueño, dónde vive, que tiene un esquema de vacunación. Si usted me dice que conoce el animal, pero desconoce el esquema de vacunación, es posible que se trate de un animal, digámoslo así, no observable, siempre y cuando usted desconozca el domicilio exacto de residencia del animal. Pero si el paciente nos refiere que fue mordido por un perro que es del vecino, que el vecino se llama, no sé, Carlos Pantoja, que el número de celular de ese señor es este y, bueno, tiene bastantes datos, estamos hablando de un animal observable. Pero si es la típica mordedura de un perrito de la calle, la persona iba pasando y es mordido sin generar, digámoslo así, un estímulo sobre el animal, estamos hablando de perros o animales no observables, porque obviamente son callejeros. Entonces, todos los perros callejeros serán no observables. Y eso es lo que me determina la clasificación del evento, más no el tipo de mordedura o la exposición que tuvo. ¿Qué es aquí importante también? El esquema de vacunación. El esquema normal de vacunación es de 4 dosis y 5 dosis para pacientes que tengan pues alguna enfermedad del sistema inmunológico. Entonces siempre vamos a ordenar las 4 dosis. Y el esquema extendido, como les dije, en pacientes inmunocomprometidos. El suero antirrábico solo se debe aplicar en los casos de exposición grave. Los casos de exposición grave es cuando tenemos una mordedura por un animal que presentaba signos de rabia, pero estamos hablando también de un animal al cual se le confirmó la presencia del virus. De lo contrario, no podemos hablar de exposiciones graves. No es una exposición grave porque haya sido la persona mordida en la cara o en el tórax. Depende específicamente de la sintomatología también que presente el animal. En el caso, digamos, de que tenemos exposiciones, bueno, no exposiciones, o sea, estamos hablando de animales que son conocidos, que son observables, a ellos se les debe hacer un seguimiento durante 10 días. Entonces, cuando ustedes me notifican, por ejemplo,
casos de personas que han sido mordidas por un animal que fue conocido, o sea, que fue un perrito del vecino, incluso la misma mascota. Yo notifico eso a Zoonosis y Zoonosis desde la Secretaría hacen el seguimiento del animal durante 10 días. Ya a los 10 días yo recibo una notificación donde ellos me informan el estado del animal. Todo esto pues para descartar si tenía o no rabia, igual son animales que independientemente de que estén o no vacunados, se les hace el seguimiento. Y aquí está el esquema de vacunación, el que ustedes deben ordenar. Entonces el día 0 pues corresponde al día de la exposición, o sea, el día o el momento en el que el paciente llega al servicio de urgencias. Hay que iniciar el esquema de vacuna antirrábica inmediatamente. Se lo cita a los 3 días, luego a los 7 y luego a los 14. Y si hablamos de pacientes inmunocomprometidos, extiendo obviamente mi esquema de vacunación hasta el día 30. ¿Qué sucede? Que se le debe garantizar por protocolo la primera dosis en la clínica Fátima. Y nosotros hacemos o completamos los esquemas ahí en la institución, obviamente porque son pacientes que en ocasiones no quieren recibir las vacunas, entonces la captación sí debe ser inmediata, porque de lo contrario, hasta un año después, si el paciente no ha vuelto a la vacunación, nos hacen seguimiento desde el instituto, que porque pues de pronto nosotros no hicimos, digamos, la captación adecuada del paciente. Bueno, aquí lo que les hablaba es respecto ya a la clasificación como tal de los casos. Entonces tenemos las no exposiciones. Las no exposiciones corresponden a las condiciones que aquí se presentan. Estamos hablando de una mordedura de un animal en cualquier parte del cuerpo, esté cubierta o descubierta. Puede ser la medura de la mucosa o de una piel lesionada y un arañazo o rasguño, pues en el caso de los gatos. ¿Qué va a definir la no exposición? Que es un animal observable. O sea, que si la persona llega y me dice, sí, es un perro conocido, de entrada yo ya pienso que lo clasifico como una no exposición, independiente del sitio donde lo haya mordido. O sea, no nos importa el sitio anatómico, sino la posibilidad de observar o no al animal. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta porque es también una de las variables que más dificultades, digamos, tienen el diligenciamiento y pues es de las más importantes porque eso me define la conducta que yo voy a tener como tal con el paciente. La exposición leve, por el contrario, ya estamos hablando de una mordedura, puede ser única, en un área puede ser cubierta del cuerpo, pero que está ocasionada por un animal doméstico, pero en este caso puede ser el perrito, digamos, callejero o es un animal desconocido, del cual yo no tengo posibilidad de saber si está vacunado, si tiene dueño, dónde yo lo puedo ir a observar. Entonces, me regreso. La no exposición es toda mordedura provocada por un animal que sea observable. La exposición leve se da por la mordedura en áreas cubiertas del cuerpo, independientemente de la zona anatómica, pero de perros o gatos que son no observables, que son desconocidos, que son callejeros, de los cuales yo no tengo posibilidad de saber si tenían o no su esquema de vacunas. Y las exposiciones graves, que ya corresponden a los casos, digamos, mordeduras de animales en cualquier parte del cuerpo, pero estamos hablando ya de casos confirmados de rabia por laboratorio, ¿sí? No hemos tenido estos casos y obviamente pues sería algo bastante delicado tener este tipo de casos, no los hemos tenido. Lo que sí tenemos mucho nosotros en la institución, lo que más se nos presentan son no exposiciones, ¿no? Y pues exposiciones leves también, es como pues lo que más nos llegan y en el servicio de urgencias pues saben que eso es lo que se está presentando como tal. Entonces, no se olviden, la variable que determina la exposición del evento siempre será la posibilidad de observar o no al animal agresor. Eso es lo que me define el caso y el cómo yo lo voy a denominar. Aquí les presento como algo muy, digamos,
muy resumido y muy clave para que lo tengan en cuenta. ¿A quiénes vamos a vacunar y a quiénes no vamos a vacunar? Si yo estoy hablando de una exposición leve, debo iniciar un esquema de vacunación antirrábica porque ya sabemos que la exposición leve es un animal, en este caso, no observable, el perro callejero. Entonces, debo iniciar esquema de vacunación antirrábica. Estoy hablando de una no exposición, o sea, de un perro conocido, notifico para hacer la vigilancia del perro o el gato durante 10 días. O sea, si ustedes me clasifican una no exposición, yo lo que hago, como les dije, notifico el evento, inmediatamente informo a Secretaría y el perro entra en observación pues durante esos 10 días. Y si hablamos de un caso de exposición grave, tengo que iniciar esquema de vacuna antirrábica más inmunoglobulina. Esa inmunoglobulina no la tenemos siempre a disposición en la institución, sino que se hace pedido solo cuando se llega a presentar el caso o el evento. El resto, sí, nosotros disponemos de una cantidad importante de vacuna antirrábica, entonces siempre que tengan las exposiciones leves, pues inmediatamente me informan y iniciamos como la ruta, pues para vacunar al paciente y completar los esquemas normales de vacunación. Entonces, eso como para que lo tengan ahí presente. Y finalmente, les he puesto aquí dos casos que son muy, muy sencillos, la verdad, como para que ustedes en este momento me digan cómo clasificarían el evento. Son dos casos de agresiones, ¿no? Por animales potencialmente transmisores de rabia. Entonces, tenemos un paciente de 34 años que ingresa al servicio de urgencias por una mordedura en miembro superior izquierdo de un perro que se encontraba en la calle. El usuario es procedente de Samaniego, pero es residente en Pasto. Entonces, la primera pregunta, y si alguien nos puede colaborar, es ¿cómo clasificaría el evento? Primero que todo, ¿qué tipo de agresión es? Teniendo en cuenta, pues, los datos que les estoy dando. Si es un perro callejero, Ujú, si es un perro callejero, es un perro no observable, en teoría. ujú. Entonces, en este caso sería una exposición leve, ¿cierto? Según lo que nos dijiste. En este Es caso, ajá, entonces tenemos que es un animal no no observable. observable, correcto. Ujú. Es un animal no observable y todos están seguros que es una exposición leve. Miren, ahí está. Sí, es una exposición leve. Entonces, hablamos de perros callejeros inmediatamente, pues ya sabemos, ¿no? Es una exposición leve en este caso. En la ficha de notificación, la procedencia, ocurrencia del evento, ¿dónde se dio en este caso? ¿Cuál es la procedencia? O sea, ¿dónde se dio la exposición del evento? Para diligenciar eso en la ficha. ¿Qué le colocarían? ¿Samaniego o Pasto? La mordedura ocurrió en Pasto, ¿cierto? Creo, según dice la enfermedad actual. Acuérdense lo que les comenté, ¿no? Ajá, en las fichas de notificación, la procedencia siempre va a corresponder al lugar donde se dio el evento, que no siempre coincide con el lugar donde vive la persona. O sea, es Pasto. ¿Seguros? Él ¿De dónde vino procede? él viene de Samaniego, pero está residiendo en Pasto y Ya, lo mordió el perro en Pasto, ¿cierto? no. En este Ah, caso, la procedencia, acuérdense, la procedencia corresponde a la exposición. Entonces, en este caso sería que en apariencia al paciente lo mordió el perro en Samaniego. O sea que este caso es de Samaniego, pero el paciente vive en Pasto. El doctor Checa está levantando la mano, lo Sí. escuchamos. Ujú, Sí, yo pienso que es de Samaniego, lo que está diciendo la expositora. ujú. Eso, sí. En este caso, por eso les digo, siempre que ustedes tengan para las fichas de notificación, la procedencia es la
es el sitio de exposición, donde yo me expuse al evento. Que en ocasiones coincide donde yo vivo y donde yo adquirí el evento, sí, pero no para todos los eventos. Ejemplo, para el dengue, muy rara vez, o bueno, a menos de que la persona viva en área endémica, en una zona endémica, la procedencia es igual a la zona de residencia. Pero si es una persona que no vive en área endémica y que nos dice que hace 15 días estuvo en una región endémica, la procedencia es diferente. Entonces hay que tener aquí, en esa variable es como la que más nos equivocamos. Entonces no se olviden que no siempre coincide. Entonces hay que indagar bien en la persona o decirle, bueno, ¿dónde lo mordió el perro? ¿Usted está aquí en Pasto o fue en otra ciudad o fue en otro municipio? Dígame dónde lo mordió. Ese dónde lo mordió es la procedencia del evento. Y el dónde vive el paciente ya lo asumimos como la residencia. ¿Qué harían con este paciente? ¿Cuál sería la conducta? Si es si estoy hablando de que es un animal callejero. Hay que vacunarlo Ajá, iniciaríamos esquema de vacunación. en la clínica Fátima. ¿Qué otra cosa? Ajá. ¿Qué más se hace? ¿Cuál es la conducta? Y se notifica. Sí. ¿Qué otra cosa hacemos con el paciente? Lavado de la herida quirúrgica, inicio de profilaxis antibiótica y ¿Toxoide? toxoide tetánico. Ajá, muy bien. Entonces no se olviden, en este caso, pues vamos a hacer, digamos, toda la conducta y obviamente notificar el evento. Se debe notificar de manera inmediata, o sea, ustedes inmediatamente me notifican el evento, pero yo lo notifico semanalmente. O sea, los lunes, antes de las 12 del mediodía, yo tengo para notificar el evento. Como hoy en día, como les dije, ya contamos con otra posibilidad de notificación, que es a partir de la web, yo los notifico, apenas ustedes me notifican el evento, yo inmediatamente subo la información. Entonces, eso en el caso de, pues, de este paciente. Y aquí tenemos otro caso. Paciente de 40 años que ingresa al servicio de urgencias por una mordedura en el tercer dedo de la mano. Paciente refiere que fue mordido por un animal cuando se encontraba haciendo un arreglo eléctrico en el barrio Lorenzo. Y el paciente es residente en la ciudad de Pasto. La pregunta es cómo se clasifica esta exposición. ¿Es una exposición leve o una no exposición? Es que, bueno, pienso que no es muy clara la historia, ¿no? No sé si el señor estaba dentro de una casa en el barrio Lorenzo y lo mordió el perrito de la casa. Entonces, es un perrito observable. Sería no exposición, si es en lo que yo digo, ¿cierto? Ya. En esas circunstancias. Ya. Y si el animal es observable, o sea, en ese caso me están diciendo que estamos hablando, digamos, de un perro de la casa, que yo puedo observar al animal, digamos lo que sí, que el señor fue a hacer un arreglo eléctrico a una casa, un domicilio, y el perro de la casa pues mordió a esta persona. Entonces, en ese caso, como observo al animal y tengo posibilidad de pronto de pedirle a la persona el carnet de vacunas del perro, conozco dónde vive, lo pueden observar durante 10 días. En este caso, pues yo estoy hablando de una, como dijeron anteriormente, ¿cómo lo clasificaron? No exposición. Muy bien, no exposición porque puedo observar al perro. En ese caso, ¿cuál sería la conducta? En una no exposición. ¿Vacuno o no vacuno? No se vacuna, ¿no? Y pues lo básico, lavar la herida con agua y jabón abundante, no vacunar al paciente. No vacunarlo, ¿no? Sí puedo iniciar, obviamente, profilaxis antibiótica. Lo que se aconseja es no hacer sutura de las heridas, sino más bien afrontamiento de los bordes de las heridas. Y también puedo aplicar toxoide tetánico, ¿sí? Lo que no hago es iniciar
esquema de vacunación antirrábica. Y en el caso de que fuera un animal callejero, entonces me refiero, la persona fue a hacer un arreglo eléctrico, pero estaba en la calle y es un animal callejero, es un perro callejero. ¿Cómo se clasifica la exposición en ese caso? Si es callejero, es no observable y entonces es una exposición leve, ¿cierto? Y entonces tengo que Toca vacunar al paciente. iniciar, vacuna. Y si es un paciente con inmunosupresión, ¿cuántas dosis debo mandar, ordenar? 5 dosis, 0, 3, 7, 15, 30. Entonces, en el caso, para que lo tengan presente, siempre que hablemos de pacientes con alguna enfermedad autoinmune, tenemos que hacer el esquema ampliado, que son 5 dosis, de lo contrario, solo vamos a mandar 4. El día 0 corresponderá al día de la exposición al evento, el momento en que el paciente llega al servicio de urgencias, cuando tenemos que iniciar la vacuna. ¿Listo? Entonces, pues eso sería todo pues lo que tenía como para mostrarles el día de hoy. Como les dije, la idea solo era mostrarles un poquito de la calidad del dato de las fichas de notificación, porque como les digo, es bien importante que ustedes me aseguren esa calidad del dato, porque a mí no solo me auditan la notificación oportuna, sino cómo están esas fichas. Entonces, yo en ocasiones las he regresado, obviamente, pues porque necesito asegurar esos datos que ustedes me están proporcionando. ¿Listo? Entonces, pues muchas gracias por su atención y ya en las futuras capacitaciones vamos a profundizar más en los protocolos, pero por ahorita lo que más me interesa es eso, que tengan claro como esas fallas que hemos detectado y que obviamente se han ido mejorando y que estamos mejorando mucho más en la notificación, estamos siendo muy oportunos, pero pues para que lo tengan presente. Entonces, sería eso. Muchas gracias. Jefe Natalia, muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Vale, jefe Natalia, muchísimas gracias por la capacitación de la noche de hoy. Muchas gracias a todos. Feliz noche y gracias por su puntual asistencia. Feliz noche para todos. Gracias.